Y bueno, hermanos, el domingo pasado veíamos al Dios tan increíble que nos muestra la Epifanía, el mismo Señor en quien hallamos un tiempo agradable de paz y descanso en las promesas que nos deja en su santa palabra. Y hermanos, hablamos de paz y descanso que nos muestra este Señor que viene a nosotros, pero lo curioso de la vida del cristiano es que, pues, si bien tenemos este gozo y descanso, el enemigo y nuestras flaquezas no desaparecen en cuanto creemos, ni se esfuman en cuanto venimos al Señor. Dice el apóstol San Pedro que Satanás anda como león rugiente. Y San Pablo en Romanos 7 nos habla de las luchas que tenemos con nuestra carne. Así que no se trata de un pase a una vida de deviación de todas las situaciones que nos aquejan. De manera que, ¿cómo es que en medio de fuerzas y malhechores enemigas a nosotros, el cristiano, haya paz? ¿Cómo es que en medio de situaciones tan difíciles nosotros tenemos descanso en el Señor? Y bueno, el Evangelio de hoy, San Lucas 4, los versículos del 31 al 44, nos muestra otra manifestación de Jesús como Mesías, que fue pues tan gloriosa como las anteriores, pero muchas veces un poco pasada por alto. Y es que vemos en este tiempo que hemos estado hablando de la Epifanía del Señor, pues este momento en Capernaum fue una, fue una más de las manifestaciones que el Señor estaba teniendo precisamente como el Salvador del mundo, precisamente como el Hijo de Dios, si quisiéramos ser un poquito más generales. ¿Y por qué estoy hablando en términos de generalidad? Pues porque, bueno, si ustedes recuerdan, el niño que nació en Belén y que después creció en Nazaret, se presentó a los pastores, por ejemplo, como el Hijo de Dios, las buenas nuevas de gran gozo del que hablaron los ángeles. Después, cuando llegaron los magos de Oriente, pues se presenta como el Salvador de la humanidad, según profetiza Isaías y según nosotros mismos lo vimos, el Salvador del mundo. Otro término bastante importante. También hace unos domingos hablamos de Jesús presentándose a sí mismo ante su comunidad, tanto en las bodas de Canaán como en Nazaret. Bueno, la de Nazaret no fue tan exitosa como las anteriores, pero curiosamente el Señor que se presenta hoy, el Jesús que viene a presentarse delante de su audiencia, es un tanto distinto. Y por eso la reacción de quienes lo escuchan también es distinta. No es igual a como había sido anteriormente. Y es que precisamente el pasaje de hoy nos presenta a Jesús no como el Salvador del mundo, por lo menos no en la primera parte, sino como el creador del universo, como el vencedor del maligno y su conquistador. Y fíjense, hermanos, qué gloria tan desapercibida refiere el pasaje de hoy cuando dice que la palabra de Jesús era con autoridad. Fíjense qué palabra. También encontramos este pasaje en San Marcos, pero son pocas las veces en las que la Escritura dice que Jesús hablaba con autoridad. La siguiente, una de las que podemos tener en mente es cuando, por ejemplo, purifica el templo. ¿Y a qué nos referimos con que Jesús habla con autoridad? Bueno, no es que las palabras del Señor nunca tuvieran autoridad o solo en momentos específicos, sino que la forma en la que el Señor utiliza su palabra en este pasaje en particular es distinto a como lo hace en otros pasajes. Si ustedes se fijan en el contexto del pasaje anterior, que vimos que el Señor Jesús leyó este fragmento de Isaías 61, ¿quién es el Jesús a quien rechazan los habitantes de Nazaret? Bueno, pues el Jesús que vemos aquí es simplemente, y bueno, usa la palabra simplemente porque así era para sus ojos, era simplemente un maestro que hablaba, que explicaba,
que exponía en este caso la ley del Señor. El problema, o más bien la diferencia en este pasaje, es que Jesús nos está presentando en la sinagoga como otra vez el mismo maestro que explica temas. Jesús se está presentando de una manera distinta, con autoridad, con la autoridad, con la voz del que hizo el universo. Y eso es bastante distinto y vemos por eso una reacción distinta entre quienes lo escuchan. Jesús no es simplemente el rabino que conocían en Nazaret, no es un maestro que anda por ahí hablando, ahorita se presenta como el creador del universo. Y así como sucede hoy en día, por ejemplo, en mis palabras, en tiempos de la sinagoga, cuando los rabinos se levantaban para exponer la palabra, para enseñar las escrituras, fíjense cómo la autoridad del expositor venía del texto sagrado. Y en tanto que la palabra del expositor fuera una explicación correcta de las palabras de Dios, con toda autoridad los maestros de la ley podían reprender y exhortar a las personas. El Señor Jesús nos habla así y utiliza la metáfora de la cátedra de Moisés. Y dice, y le decía el Señor Jesús, hablando de los fariseos, porque les decía, cuando los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, escúchenlos, porque hablan de la palabra de Dios. Lo mismo que sucede hoy con los pastores. Pero vean cómo tanto los fariseos, los rabinos, y en este caso, por ejemplo, yo, nuestra autoridad es conferida. Nuestra autoridad es derivada de la escritura que estamos leyendo. Sin embargo, ese día que estamos leyendo en el pasaje de hoy, el Señor estaba hablando de su propia boca. Y el Señor no estaba usando autoridad conferida de la ley de Dios, sino de su propia palabra. Y vean cómo la gente misma allí lo nota. Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y dicen, de hecho, hasta se preguntan en el versículo 36 y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Vemos que es algo que no era habitual. Los únicos que hacían esto, curiosamente, eran los profetas. Y lo vemos, por ejemplo, con Isaías, no tanto, pero principalmente en los profetas menores, ellos iban, parecía que hablaban con su voz, pero la autoridad con la que hablaban, pues obviamente era la del Señor. Y hablaba el profeta y todo el mundo se callaba. Entonces la gente está sorprendida. ¿Qué es lo que está pasando en este día? Y fíjense, tan distinta era la palabra de Jesús en este día, que algo sorprendente y poco habitual sucede, según nos enseña la Escritura. Tan distinta era la palabra, la autoridad de Jesús, que hasta respondieron los demonios inmundos que estaban por allí presentes. Algo estaba pasando que hizo que tanto los demonios de la primera sección como la enfermedad de la suegra de Pedro, como los demás espíritus y enfermedades que venían después, reaccionaran de una forma particular a Jesús. Así que pues la pregunta es, ¿qué fue diferente en esos 2 días que leímos hoy, cuando el Señor estaba expresando la palabra o usando sus palabras en Galilea? Y antes de que la escritura nos enseñe eso, hay que entender una cosa, las palabras que Jesús hablaba eran tan palabra de Dios como las palabras que él leyó, por ejemplo, en Isaías 61. Por ejemplo, nosotros en nuestra Biblia, como la mía, tengo en rojo las palabras de Jesús. Y eso pues está bonito porque nos ayuda a ver qué decía Jesús en particular, pero las palabras en rojo no son más palabras de Dios que las palabras en negro.
No porque Jesús estuviera hablando de su propia boca como el Hijo de Dios, significa que por eso su palabra tenía más autoridad que las palabras de Isaías. Ese no es el punto, esa no es la razón. No era porque Jesús hablaba como Dios, porque también en Isaías se habló de boca de Dios. O sea, esa no es la razón. La razón no es que Jesús hablara como el Hijo de Dios encarnado. No, hay algo distinto. La autoridad de Jesús es distinta a simplemente que él estuviera hablando como el autor de la Escritura. La palabra escrita no era menos que la palabra encarnada. Eso es algo importante. Pero lo que sí nos enseña la reacción tan alarmada de los demonios de aquel lugar es que ese día Jesús se estaba manifestando como el gran vencedor y como el gran conquistador de las fuerzas del Hades que veríamos más adelante después en su muerte y resurrección. Fíjense cómo se manifestó el Mesías prometido, se manifestó el Salvador del mundo, se manifestó el rey de los judíos, por ejemplo, en las bodas de Canaán, pero ahorita se está manifestando el Dios Todopoderoso encarnado, y tan manifiesto era esta presencia del Señor que los demonios que lo conocen, que los demonios que saben quién es, le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y vean cómo ellos saben qué está pasando. ¿Has venido para destruirnos? Y fíjense, hermanos, qué curioso, si recordamos un poco lo que aprendimos hace 8 días, vean cómo la gente de Nazaret rechazó a Jesús porque ellos querían un conquistador y les llegó un predicador. Ellos querían un destructor y les llegó un salvador, y por eso no lo quisieron. Sin embargo, en esta manifestación, el Señor Jesús está cumpliendo la segunda parte de esta profecía que decíamos. Jesús está pregonando la venganza sobre las huestes del mal, sobre su venganza sobre los enemigos que los nazarenos tanto querían ver, pero por su incredulidad no pudieron presenciar. A final de cuentas, Jesús sí era el destructor que ellos querían ver, y sí hizo por lo que tanto reclamaban. Y el Señor mostró que, pues, si bien Él es nuestro tierno Salvador, como les quiso Él enseñar a la gente de Nazaret, si bien Jesús es nuestro amante Salvador, también es el gran vencedor del mundo, como dice en San Juan 26. Y también es aquel ante quien toda rodilla habrá de doblarse, como dice Filipenses 2:10. Y hermanos, cuando nosotros tenemos esto en perspectiva y nos damos cuenta quién es, nos damos cuenta que la razón por la que los cristianos tenemos paz, tenemos consuelo, tenemos seguridad, no es porque todo desaparece, sino porque tenemos a alguien que está peleando por nosotros. La tranquilidad nuestra no es porque los problemas desaparecen, sino porque el Señor pelea por nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso que hace temblar el Averno para que nosotros podamos estar confiados. Porque tenemos un Dios, como dice en Éxodo 14, que Él peleará por nosotros. Y el Señor lucha nuestras batallas y Él es poderoso para vencer al peor de los enemigos. Y hermanos, no es que los cristianos evadimos las circunstancias, no es que los cristianos evadimos a los demonios, sino que tenemos quien está peleando en nuestro lugar y dándonos pues como el resultado la paz que Jesús conquista a través de las batallas. Hermanos, muchas veces olvidamos quién es el Señor en quien creemos.
Se nos olvida que la palabra nos promete que Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Fíjense cómo la gente de Nazaret, era la gente de la sinagoga, eran expertos en la palabra de Dios y se les olvidó a quién tenían enfrente. Yo diría, qué vergüenza incluso para nosotros que los demonios saben más quién es Jesús que nosotros mismos. Y dice el versículo 34, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Se fijan cómo los demonios sabían que Jesús era más nazareno que los mismos nazarenos? Esa es una bofetada con guante blanco contra la gente de Nazaret. Dice, ¿has venido para destruirnos? Más certeza tenían los demonios en el poder del Señor que la misma gente que quería un destructor y no un salvador. Y dice, yo te conozco. ¿Quién eres? Dicen los demonios, el santo de Dios. Y hermanos, imagínense si los demonios lo saben, ¿cuánto más nosotros no podemos saberlo? La diferencia, hermanos, es que el santo de Dios, el santo de Israel, que hace que los demonios huyan, es el mismo santo de Israel que hace que los cristianos vengan a Él, que los creyentes vengan a Él. Y si ustedes se fijan, al final del día, al final de este tiempo que Jesús estuvo en Capernaum, la gente vino a Él. Y en lugar de rehuirle como los demonios, en lugar de escapar de Él, la gente se acercaba, la gente venía. Y hermanos, ese Señor que se presenta el día de hoy para hacer temblar a los enemigos, es el mismo Dios que viene para invitarnos, que dice, ven, porque soy enemigo de ellos, pero soy tu Salvador. Y hermanos, recordemos quién es el Señor en quien creemos. Recordemos qué tan poderoso es nuestro Dios. Y recordándolo, traigamos a Él todas nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, sin importar la gravedad que sean, sabiendo que el Señor que se nos muestra es el todopoderoso Creador que salva, sustenta, alienta y liberta a quienes ama. Y hermanos, que el mensaje del Dios que hace temblar al Averno nos haga venir a Él con la confianza de su provisión para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un poderoso vencedor, porque tú eres el Dios del universo que pelea nuestras batallas, que pelea nuestras luchas, Señor, y el que conquista nuestras victorias, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar esto. Ayúdanos a recordar que tu Hijo es el Santo de Dios. Y, Señor, ayúdanos a descansar en Él. Ayúdanos a disfrutar de la paz que sus victorias nos traen, Señor. Y ayúdanos, Padre, a estar confiados en nuestras dificultades. Ayúdanos a estar tranquilos en nuestros problemas, Señor, sabiendo que hay un Dios que pelea por nosotros. Y, Señor, sé con nosotros en este tiempo, pelea nuestras batallas, pelea nuestras enfermedades, Señor, y haz que el enemigo huya de delante de nosotros, Padre, en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.